Queridos amigos, bienvenidos a Café con el Pastor, una oportunidad más para estar juntos y para compartir la palabra de Dios, ideas prácticas que nos van a llenar de posibilidad de cumplimiento. Y esto es la idea de todo este programa, es la razón de que estemos juntos de vez en cuando, y les agradezco mucho de que hayan estado ahí atentos y también de que puedan comunicar a otros la posibilidad de ser parte de esta experiencia bonita de Café con el Pastor, repasando las verdades bíblicas, las historias bíblicas de forma práctica. En esta mañana me acompaña el predicador Gerson Luciano, espectacular predicador, me gusta mucho, y este domingo le tocó a él, entre otros predicadores, porque tenemos 4 celebraciones, y la verdad, aquí está el hombre con nosotros. ¿Qué tal, Gerson? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir un poco de lo que fue el domingo, pero que nos vale no solo para el domingo, sino para el día a día de aplicarlo y de seguir aprendiendo. Bueno, estamos en la serie de fe, y dice, por la fe Moisés, Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow. Es que, ¿sabe por qué yo les dije que compartieran de esto? Porque es espectacular, es genial, es divino, más que otra cosa, de verdad es bueno. ¿Qué? ¿Lo disfrutaste, no? Mucho porque ya veníamos de la parte de atrás, ¿no? De hablar de Moisés siendo un niño entregado por su madre, viviendo el riesgo de atravesar el Nilo en una arquilla artesana. Sí. Y bueno, la nueva arca. Así que, y veníamos acerca de eso y llegamos al punto ¿no? En el versículo 24, donde dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, que es ya otro proceso, ¿no? Donde entra como en juego su identidad ya siendo adulto, una decisión propia de renunciar a algo que se le había ofrecido desde la niñez, y empieza su identidad a formarse, ¿no? Ya siendo adulto. Y eso, la fe es renunciar a lo bueno. Yo creo que no es renunciar a lo bueno, sino que es tener claro hacia dónde vas. Porque cuando nosotros, obviamente en nuestra vida tenemos que renunciar. Moisés estaba pasando la pipa en el palacio real. O sea, vamos a ver, vivir con Faraón no es igual que vivir con los esclavos. Entonces, de alguna manera, pues lo estaba pasando muy bien. Y de repente dice que renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es que, bueno, ya lo vemos en la historia, que al final se fue del palacio real. Y eso renunció a... Yo creo que vivía, aunque él se crió ahí, yo pienso a modo personal que vivía toda la vida en una encrucijada, ¿no? Estando en un lugar pero no sintiéndose parte de él. Y en algún momento de la vida, la fe le llevó a tomar esa decisión, que no es renunciar a lo bueno, sino que creo yo que es enfocarte en lo que Dios ha diseñado para ti. Posiblemente entonces de lo que renunció no era tan bueno, y lo que aceptó era más bueno de lo que se esperaba, de lo que se pensaba. Sí, porque viéndolo así a simple vista, es como renunciar a unos beneficios para escoger lo malo, entre comillas, que es el sufrir, ¿no? Pero no siempre el camino más difícil es el peor para nosotros. Dice ahí que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es que la historia en hebreo lo lleva a la profundidad de la verdad. Dice que el tema a lo que renunció Moisés fue a unos deleites, pero que consideró temporales, y que además tenían en cuenta claramente que estaban fuera del plan de Dios. Por lo tanto, lo llama pecado. Sí. O sea, Moisés en el palacio del faraón, aunque lo pudiera pasar muy bien, él sabía que no era eso lo que a Dios agradaba. Sí. Además, creo que cuando fijamos nuestros ojos
únicamente en lo temporal y perdemos la perspectiva de lo eterno, entramos en un grave problema como cristianos, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos llamados a la eternidad. Y cuando la temporalidad toma un papel protagónico en nuestra vida, en todas las decisiones que tomamos, en todas las áreas en las que nos desenvolvemos, quitándole lugar a lo eterno, que es para lo que Dios nos ha diseñado, es momento de renunciar a eso como Moisés. Qué interesante pensar en esa temporalidad. La verdad es que quitar lo temporal de nosotros y enfocarnos en lo eterno exige sufrir. Y ahí es donde dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, la contradicción que Cristo vivió. Ahora, y yo quiero recordar, Gerson, lo apunté aquí para no olvidarlo, cuando estaba en el seminario, el profesor que nos dio la clase nos recordó un libro de texto que es donde está este principio. Moisés duró 120 años. 40 años, dice el texto, es un texto no bíblico, pero sí de un comentario bíblico, 40 años creyendo que era alguien. 40 años sabiendo que no era nadie, porque se fue a pastorear las ovejas de su suegro. Y la Biblia lo dice claramente, o sea, después de ser un príncipe en Egipto, va a pastorear las ovejas de su pueblo, de su suegro, que no era ni de él. O sea, fue a ayudar al suegro y durante 40 años estuvo pastoreando en el desierto ovejas que no eran suyas. Agárrate. 40 años se dice pronto, ¿eh? O sea, brutal. Y cuando llega a 80 años, los últimos 40 años, logra comprender que con Dios se puede llegar a hacer algo. O sea, no solamente es contemplar la temporalidad, sino meter a Dios en el escenario de los tiempos. Porque si no, no somos nada. Se puede decir que es en ese momento cuando pone la vista en el galardón, que dice el texto. Ahí lo dice. Fíjate qué bonito. Pero ¿cómo aterrizamos esto para el diario vivir, Jason? ¿Cómo sacamos provecho de este principio de temporalidad, de este principio de tener la experiencia de que las cosas de este mundo no te satisfacen a profundidad, no te sacian, que luego quieres más y no llegas a estar satisfecho nunca? Es que finalmente yo creo que la fe nos tiene que llevar a ver que en el proceso vamos a vivir situaciones de estas constantemente. Y son situaciones en las que tenemos que decidir si queremos que nuestra fe nos acompañe en ese proceso, porque cuando dejamos de lado la fe en ese proceso es cuando empezamos a decidir mal. Es cuando empezamos a tomar decisiones temporales, como estábamos diciendo, que nos llevan a un éxito que también es temporal, que es efímero, que es como agua que se nos escapa entre las manos, que puede ser en lo económico, que puede ser en lo laboral, pero que jamás nos va a llenar como llenó a Moisés el hecho de poder escuchar la voz de Dios en aquella zarza, fijar la vista en el galardón y empezar a caminar en otra dirección en la que llevaba caminando 80 años. Nosotros tenemos menos tiempo. Tremenda la cosa. El tema es que, mira, me suena en el recuerdo, me suena a papás y mamás que con toda la mejor de las intenciones decía, estudie. Estudie, porque si usted estudia, se le va a asegurar el futuro. Otros dijeron, trabaje con toda la fuerza, que le va a asegurar el futuro. Y otros así sucesivamente, ¿no? En cosas temporales, basado la vida en cuestiones temporales, y resulta que llega un momento, por ejemplo en Venezuela, yo he visto, porque todas las mamás decían, el futuro está en estudiar, y ahora resulta que hay cantidad de profesionales que andan por el mundo haciendo otras cosas, en moto por aquí, repartiendo tal cual, el otro, en fin, buscándose la vida de alguna manera, de manera honesta y legítima, a quienes felicito de verdad, porque, mira, no se les ha caído los anillos, ni la preparación les ha llevado a niveles tan orgullosos de no servir. Pero que no siempre lo temporal y lo que nosotros vemos como salida humana lo es, no es. No es. Sí, la preparación te lleva a unos niveles de entendimiento, pero no está allí, no está en el palacio del faraón.
la solución. Está en la identidad con Cristo. ¿Por qué aparece en Hebreos hablando de Moisés, que vivió muchísimos años antes de Cristo? ¿Por qué aparece que él escogió el vituperio de Cristo? Es muy interesante. Eso es interesantísimo. Porque en ese momento hay como un paralelismo, ¿no? Porque llegado el momento de elegir, porque nos gusta poco el tema de elegir el camino más doloso, el vituperio de Cristo aparece porque en realidad Cristo tuvo que tomar una decisión, al igual que Moisés, de rehusar, porque me viene a la mente el momento de la tentación. Ajá. Sí. Cuando se le dice, si me adoras, todos los reinos de la tierra serán para ti y demás. Y él dice, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Y es el momento en el que decide. Pudo haber sido rico. Hombre. Le ofreció en bandeja la cosa, ¿no? La temporalidad. Sí. Los placeres del pecado, lo que estábamos mencionando antes, se los puso en bandeja y Jesús elige el camino más complejo a la simple vista de los mortales, ¿no? Que es el hecho de sufrir por nosotros, de venir a la cruz, eligió ser maltratado. Eligió morir de la peor manera que podía morir alguien como un delincuente, lo eligió Jesús por nosotros. El vituperio, el hecho de ser burlado, de ser calumniado, de ser muerto de la peor forma por nosotros, y es lo que Él eligió. O sea que cada vez, Gerson, que nosotros decimos no al pecado, no a ese placer que se sale de los parámetros de la moralidad, de la espiritualidad. Cada vez que usted que está en el trabajo y le invitan a hacer algo que no es aceptable en los principios bíblicos, o al salir de su trabajo, de su quehacer o el fin de semana, los amigos te invitan a alguna cosa que no es apropiada, las circunstancias te llevan a tomar una posible decisión negativa. ¿Qué dices? ¿Qué escoges? Porque el momento de Moisés es cumbre cuando dice, él escogió antes ser maltratado con su pueblo, sufrir el vituperio de Cristo, o sea, la decisión de hacer las cosas bien a pesar de. O sea, en la temporalidad podemos escoger, sí, y nos vemos en la necesidad de hacerlo, escoger quién es nuestra eternidad, quién es nuestro futuro, quién es a quien nosotros escogemos. ¿Al mundo, a la carne, al diablo, o escogemos a Cristo, a nuestro Padre Celestial, los principios bíblicos? Es un tema interesante porque cada mañana me lleva al reto de tener que escoger qué, y Moisés lo hizo bien. Sí, y van a pasar cosas, ¿no? Porque el pasaje en el versículo 28 dice que por la fe sacó al pueblo de Egipto no temiendo la ira del rey, porque cuando tomamos ese tipo de decisiones suelen revolverse cosas a nuestro alrededor. Sí. Suelen pasar cosas, y en el domingo mencionábamos que por mucho tiempo se nos ha predicado, si vienes a Jesús, tus problemas se van a acabar. Y eso no es algo real, porque Jesús no nos promete que no vamos a tener problemas. Nos promete estar con nosotros en medio de esos problemas. Entonces, no debemos temer lo que va a pasar, porque me encanta el 28 porque dicen, sacó al pueblo de Egipto no temiendo la ira del rey, porque tenía la vista puesta como viendo al invisible. Y entonces creo que cada vez que tengamos que decidir, tenemos que fijar nuestra vista en Jesús a la hora de decidir, a la hora de poder hacer cualquier cosa que tengamos. Antes dijimos que a los 40 años tomó la decisión de irse del palacio del faraón. Sí. Y parece que esa decisión que le costó tanto, porque él renunció, sí, renunció a el palacio real, renunció a los placeres, y lo dice claramente, a los placeres temporales, pero placeres al fin de cuentas, y resulta que esperábamos seguramente, si alguien hace tremendo sacrificio, la pregunta es, ¿tendrá recompensa? Pues sí. ¿Cuándo? Porque pasaron, por lo menos para verse en utilidad, otros 40 años. Nosotros tomamos decisiones y no siempre son inmediatas. Tomamos decisiones y no la ves en el momento, pero si son buenas decisiones y están avaladas por los principios, verás recompensa. Amigo, amiga, no te canses. No te canses de hacer el bien, dijo el apóstol Pablo hablando inspirado. Porque a su tiempo cosecharás. De manera que, tranquilo,
Puede que no lo veas mañana, que no lo veas pasado mañana. Yo espero que no te pasen 40 años para verlo, como le sucedió a Moisés. Pero tranquilo, que vendrá la recompensa. Y un día Dios se le aparece y, ¿saben qué? Dice aquí en este pasaje, antes de que continúe todo el relato de la vida de Moisés, tan amplia y tan bonita, dice que liberó al pueblo. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo porque vio el requisito, el mandamiento, la promesa, la cumplió. ¿Y saben qué? Sacrificó al cordero. Puso sangre en los dinteles de las casas y el pueblo de Israel entero fue librado de la muerte. Señores, estamos hablando de una eternidad, de una libertad, de una vida en Cristo, de una vida que tiene sentido y que si nosotros hoy tenemos que enfrentar a un mundo malvado de mentira, de pecado, de falsedad, de idolatría, etcétera. ¿Saben qué? Vale la pena mantener los principios y hacer como lo hizo Moisés. Tomar la decisión por Dios, porque siempre vamos a tener recompensa. Sí, es espectacular. Yo mencioné el domingo que hay un momento en Mateo capítulo 17 cuando Jesús está en el momento de la transfiguración que aparece Moisés. Aparecen Moisés y Elías. Sudando. Dice, uy, sí, las luces me dan un poco de calor. Ahí arriba el tema que está interesante. Gracias. Será la salud que tienes. La salud que tienes. Y sin ir al gimnasio. Bien. Sin ir al gimnasio. Cuéntame eso que está diciendo, que está muy interesante. Me gusta mucho eso porque Cristo. Mateo capítulo 17, en el momento de la transfiguración, dice el pasaje que se aparecen Elías y Moisés. Y están cara a cara con el Señor Jesús porque su rostro empieza a brillar. No pude evitar pensar en el momento de preparar el mensaje que ese es el momento del galardón en el que tenía puesta la vista Moisés. ¿Por qué? Porque después de todo lo que pasó, después de todo lo que sufrió, después de haber puesto la vista en algo que no había visto jamás, aparece. Sí, dice ahí que es como viendo al invisible. Eso o sea, es. No lo había visto. No lo había visto nunca. Y aparece en Mateo capítulo 17, dice que aparecen Moisés y Elías. Sí. Y Jesús delante de ellos. No pude evitar pensar que ese es el galardón invisible por el que Moisés trabajó toda la vida. El hecho de tener cara a cara a su Señor y decir, lo hicimos bien. La canción dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Un día le vamos a ver. Un día le vamos a ver. Y un día, todos los sufrimientos y circunstancias que has tenido que vivir, aunque la mayoría de nosotros en esta realidad española en la que vivimos, no estamos mal, pero hemos tenido que decir a algunas amistades, stop. Hemos tenido que decir algunas cosas de placer y de stop, para ahí, que no es conmigo. ¿Y sabe qué? Todo eso tendrá su recompensa. Y yo creo, me junto con Gerson, que cuando le veamos, entonces estaremos realizados. Entonces estaremos en su presencia, la gloria de Dios nos va a cubrir, otra vez vamos a volver a brillar como lo hizo Moisés. Si usted se quiere dar cuenta, busquen la Biblia cuando Moisés brilló, pero ¿saben qué? Esto es maravillosamente especial y les invito a ti que estás allí escuchando, que estás viendo, a que puedas seguir los pasos de Moisés y con ello los de Cristo, porque Él te invita para mantenerte en Él a pesar de todo. Vale la pena. Vale la pena. Gracias, Gerson. Gracias, chicos, que nos ayudan con las cámaras, luces y demás detalles. Dios te bendiga, que tengas siempre a Cristo de cerca y que sea Él tu razón de vivir. Amén. Chao.